Hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar, chicos? Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy día. ¿Pueden ver la presentación de fondo? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy día que se denomina composición físico-química de la célula o de la membrana celular. Bien, la anterior clase estábamos viendo ya todos los componentes de lo que es la célula, todas las estructuras que desempeñan diferentes funciones para que la célula funcione adecuadamente, ¿sí? Bien, hoy vamos a ver cómo funciona la parte físico-química, que viene a ser los tipos de compuestos químicos que presenta la célula y cómo los lleva a cabo, ¿sí? Bien, entonces, los principales compuestos químicos en lo que es la célula se encuentran en lo que es la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La anterior clase ya vimos que es una estructura protectora, ¿sí? Que su principal función es servir de protección o recubrir a todo lo que es la célula, ¿sí? Entonces, esta membrana celular está compuesta principalmente por tres compuestos químicos que vienen a ser los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono o los carbohidratos también que se denominan, ¿sí? Bien, esta membrana celular fue descrita por primera vez por los científicos Singer y Nicholson, quienes fueron dos científicos que en 1972 la describieron por primera vez, ya que fue en este tiempo porque recién cuando se creó lo que es o se inventó el microscopio electrónico, que les mencionaba que es el microscopio más actualizado actualmente, o el, el microscopio a nivel tecnológico, el más sofisticado, a diferencia del óptico, que es el que tenemos en el laboratorio. Entonces, a través de este microscopio, ellos pudieron describir recién esta membrana celular, ¿sí? Porque la membrana celular y estos compuestos son muy pequeños, ¿no? Se pueden observar solamente en micras y en nanómetros, ¿no? Que son las medidas de los microscopios. Entonces, a través de él pudieron describir cómo estaba conformada esta membrana celular. Bien, entonces, ellos cuando la describieron, estos dos científicos, la describieron eh, como una doble capa de lípidos, ¿sí? O como una bicapa lipídica, ¿sí? Ya que si vemos aquí en la imagen, fíjense, estas estructuras que ven ustedes de color celeste aquí, esféricas, circulares, vienen a ser la capa de lípidos, ¿no? Entonces, la membrana celular presenta dos capas de lípidos. Una externa, que viene a ser esta de acá, ¿no? Que es la que hace contacto con otra célula, y una interna que la presenta en la cara, en la parte interna de la célula, ¿no? Entonces, por eso la describieron como una bicapa de lípidos, ¿sí? Además, estaba compuesta o está compuesta por lo que son las proteínas, que son estas estructuras que ven acá. Estas son proteínas, y por los hidratos de carbono, que son estas estructuras
¿no? Que son compuestos químicos que están asociados a los lípidos y a los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, esos tres compuestos básicos son los que componen esta membrana celular, ¿sí? Bien, entonces, las funciones específicas de la membrana vienen a ser que reciben la información del medio externo, entregan información del medio interno al medio externo, además de tener permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto de tener permeabilidad selectiva? Que la célula a través de la membrana celular va a seleccionar lo que entra y lo que sale desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, ¿sí? Porque hay muchos compuestos que ya muchas veces no les sirve a la célula, entonces la célula tiende a desecharlo, ¿sí? Entonces, esta membrana es selectiva porque selecciona lo que entra y lo que sale, ¿sí? Entonces, si no fuera prácticamente selectiva esta membrana, pues cualquier tipo de microorganismo pudiera invadir con gran facilidad lo que es la célula, ¿sí? Entonces, por eso es que se denomina la membrana celular como selectiva. Bien, entonces, les mencionaba que la membrana celular estaba compuesta por tres componentes químicos, que vienen a ser los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿sí? El porcentaje de lípidos ocupan 42% de lo que es la membrana celular, las proteínas un 55% y los carbohidratos un 3%, ¿sí? En la membrana celular, los lípidos que vienen a ser las grasas, ¿no? O los aceites, están representadas a través de los fosfolípidos y de los colesteroles, ¿sí? De esa forma se encuentran, o lo vamos a encontrar en lo que es la membrana celular. Las proteínas, de igual manera, en la membrana celular se encuentran como integrales y periféricas, ¿sí? De esos dos tipos. Y los carbohidratos se encuentran como glucocales, se denominan, ¿sí? Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos compuestos químicos que forman parte de lo que es la membrana celular, ¿sí? Bien, ¿qué vienen a ser los lípidos? Los lípidos vienen a ser unas moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y además, en la membrana se encuentra estructurado o según su morfología presentan una cabeza que viene a ser esta parte esférica y unas colas, ¿sí? Que son estas estructuras aquí, ¿sí? Y las podemos observar aquí en la imagen, ¿no? Estas estructuras que vienen a ser la cabeza y las colas, ¿sí? Entonces, en la membrana la encontramos como una bicapa de lípidos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estos lípidos o cuál es la función que cumplen en la membrana celular? Al ser una bicapa de lípidos, la porción de la cabeza se denomina porción hidrofílica. ¿Qué quiere decir eso? Que la cabeza puede tener contacto con el agua, ¿sí? Pero las colas es todo lo contrario. Las colas vienen a ser una porción hidrofóbica, ¿no? Hidrofóbica quiere decir que repele el agua. Entonces, por esta capa doble de lípidos, no va a atravesar de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera ninguna molécula de agua, ¿sí? O ningún compuesto que tenga esa consistencia de agua. Entonces, prácticamente no logra atravesar esta membrana. Para que atraviese una molécula de agua, va a necesitar un puente o algo que lo conecte, que deje entrar a esas moléculas, ¿sí? Porque nuestra célula no puede vivir sin agua, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo hace el agua para ingresar. Pero a través de esta estructura o esta capa de lípidos, no pueden ingresar ninguna moléculas de agua, ya que las colas de los lípidos viene a ser una porción hidrofóbica, ¿sí? Bien. Estos lípidos en la membrana celular realizan diferentes tipos de movimientos que vienen a ser movimientos que se dan entre los mismos lípidos y entre una capa y otra, ¿sí? ¿Para qué realizan estos tipos de movimientos? Muchas veces para gastar energía
¿no? Ya que los lípidos muchas veces presentan lo que son las grasas saturadas y no saturadas, ¿no? Entonces, muchas veces estos lípidos deben gastar esa cantidad excesiva, ¿no? Que tienen de estos compuestos. Entonces, los movimientos que pueden realizar los lípidos en la membrana celular vienen a ser el movimiento de rotación, que consiste cuando las cabezas de los lípidos giran sobre su propio eje, ¿sí? Dan una vuelta completa y permanecen en su lugar, ¿sí? Entonces, ese viene a ser el movimiento de rotación. Luego está el movimiento de difusión lateral. ¿En qué consiste este tipo de movimiento de difusión lateral? Este movimiento consiste en que un lípido puede cambiar de lugar con otro, ¿sí? Pero el lípido tiene que estar en la misma línea de la capa protectora, ¿sí? No puede irse un lípido aquí a acá, por ejemplo, ¿sí? El movimiento de difusión lateral solamente se puede mover un lípido de este lado a este, ¿sí? O de este a este, ¿sí? Entonces, en eso consiste el movimiento de difusión lateral. El otro tipo de movimiento que realizan los lípidos viene a ser el movimiento de flip-flop. Este movimiento es un movimiento, es el movimiento que gasta mayor cantidad de energía y de tiempo en cuanto al movimiento de los lípidos. ¿Por qué? Porque cuando un lípido puede trasladarse o moverse de una capa a la otra, ¿sí? Puede moverse de la capa interna a la capa externa o viceversa, ¿sí? Entonces, este movimiento de flip-flop no es muy frecuente, ya que tarda mucho y gasta bastante o mayor cantidad de energía, a diferencia de los otros tipos de movimiento, ¿sí? Y por último tenemos el movimiento de flexión, que es el movimiento que realizan los lípidos solamente al mover las colas, ¿sí? Solamente giran las colas y la cabeza queda estática, ¿sí? Entonces, esos 4 tipos de movimientos son los que puede realizar los lípidos dentro de la membrana celular. Bien, vamos con las proteínas, que vienen a ser otros compuestos químicos que forman parte de la membrana celular. Y es el caso de las proteínas, ¿sí? Mismo que las proteínas ocupan el mayor espacio dentro de lo que es la membrana celular, ¿sí? Y las podemos encontrar en la membrana celular como proteínas integrales o como proteínas periféricas. ¿Cuál viene a ser la diferencia entre estos dos grupos de proteínas? Las integrales vienen a ser proteínas incrustadas en la bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la imagen aquí. Fíjense. Esta de aquí viene a ser una membrana integral porque es la que atraviesa las dos capas de lípido. Fíjense, ¿sí? Las atraviesan completamente. Estas proteínas integrales sirven como puentes conectores para que otros compuestos como sodio, potasio, agua puedan atravesar la membrana celular, puedan entrar y puedan salir de la célula, ¿sí? Y el otro tipo de proteínas vienen a ser las periféricas, que son estas pequeñitas de aquí, fíjense, ¿sí? Estas solamente las podemos encontrar en las caras internas o externas, pero estas no llegan a atravesar la membrana celular, ¿sí? A diferencia de esta. Entonces, en la membrana celular encontramos los dos tipos de proteínas que vienen a ser las integrales, estas de aquí, que atraviesan completamente la membrana, y las periféricas, que solamente se encuentran en una cara interna o externa de la célula, ¿sí? Entonces, esos vienen a ser los dos tipos de proteínas que vamos a encontrar en lo que son la membrana celular. Bien, el otro compuesto químico que encontramos en lo que es la membrana celular vienen a ser los carbohidratos o los hidratos de carbono, ¿sí? Estos hidratos de carbono lo vamos a encontrar representados en la membrana celular por el glucocáliz, ¿sí? ¿Qué es el glucocáliz? Vienen a ser carbohidratos que a su vez, o cuando se encuentran asociados o unidos a una proteína, se van a denominar glucoproteínas, ¿sí? Y
cuando se encuentra unido un carbohidrato a un lípido, se denomina glucolípidos, ¿sí? Entonces, siempre que se encuentre unido a otro, va a cambiar el nombre del carbohidrato, a un compuesto o a otro, ¿sí? Veamos en la imagen cómo son estos tipos de carbohidratos. Aquí, fíjense en esta imagen, ¿sí? Este, por ejemplo, es un carbohidrato que está unido a una proteína, ¿sí? Este de color amarillo, y esta es la proteína integral en este caso, ¿sí? Este carbohidrato, al encontrarse unido con esta proteína, se denomina glucoproteína, ¿sí? Y estos carbohidratos acá que se encuentran incrustados en los lípidos, se denominan glucolípidos, ¿sí? Entonces, de esas dos maneras nos vamos a encontrar a los carbohidratos en la membrana celular. Bien, pero ¿cómo es que atraviesan esos puentes o esos canales diferentes compuestos que necesita la célula que ingresen dentro y que la misma célula muchas veces necesita también que salgan fuera de la célula, ¿no? Porque ya la célula muchas veces los expulsa o ya no los necesita. Entonces, la membrana celular va a realizar diferentes tipos de transporte a través de la membrana, ¿sí? Y este tipo de transporte puede ser de dos tipos. Puede ser el tipo de transporte pasivo y el transporte activo que se denomina, ¿sí? Entonces, cuando la membrana celular realiza un transporte pasivo y cuando un transporte activo. Se dice que realiza el transporte pasivo, la membrana celular, cuando no va a necesitar de energía ATP o de energía de la adenosín trifosfato para realizar esos diferentes tipos de transporte, ¿sí? Entonces, cuando no necesita de energía, la membrana celular va a realizar específicamente tres tipos de transporte, que viene a ser el transporte de difusión simple, el transporte de difusión facilitada y la ósmosis, ¿sí? Para estos tres tipos de transportes denominados pasivos, la membrana no va a necesitar de energía ATP para realizar estos tipos de transporte. Son transportes más simples, más básicos, ¿no? Que se dan en la membrana para la entrada y la salida de diferentes compuestos, ¿sí? Mientras que el transporte activo es un transporte que sí va a necesitar de energía ATP o de la adenosín trifosfato, que es una energía producida por las mitocondrias, ¿no? Para que realicen este tipo de transporte, diferentes compuestos a través de la membrana celular. Entonces, los tipos de transporte que realiza la membrana denominados activos vienen a ser el activo primario, el activo secundario, la endocitosis y la exocitosis, ¿sí? Entonces, esos cuatro tipos de transporte, sí o sí, la membrana va a necesitar de energía para realizar, ¿sí? Vamos a ver en qué consisten todos esos tipos de transporte que realiza la membrana y cómo los realiza. Vamos a empezar con los tipos de transporte pasivo. Los tipos de transporte pasivo se dice que son a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que los compuestos van en sentido que el sentido que sí es de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más cantidad de calcio dentro de la célula que afuera, pues el calcio va a tender a realizar el intercambio de donde hay menos cantidad, ¿sí? De donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Y este tipo de transporte no va a necesitar de energía ATP para realizarlo, ¿sí? Es un transporte simple. Entonces, fíjense acá. Vemos el primer tipo de transporte simple, que les mencionaba que era la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la difusión simple? La difusión simple viene a ser un movimiento que realiza la membrana celular para el transporte de sustancias, ¿no? En el que no va a necesitar de un puente conector para que atraviesen esas moléculas
de forma que entre o que salgan de la célula, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, esta es la bicapa lipídica que presenta la membrana celular. Entonces, les mencionaba que estos lípidos, ¿sí? Pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, ¿sí? Entonces, no van a dejar de entrar compuestos como el agua, ¿verdad? Ninguna molécula de agua va a atravesar esta membrana celular lipídica, ¿sí? Pero sí pueden atravesar otros compuestos, como es el caso de los gases, por ejemplo, ¿no? Como es el oxígeno y el dióxido de carbono, que son gases, ¿no? En ese caso, que nuestra célula necesita esencialmente oxígeno, pues fácilmente el oxígeno puede atravesar esta bicapa de lípidos, ¿sí? No va a necesitar de una proteína que haga de un puente para que estos compuestos gaseosos puedan entrar o puedan salir de la célula, ¿sí? Entonces, en eso consiste la disfunción simple. De dejar pasar los compuestos gaseosos a través de la membrana celular, en este caso, a través de los lípidos, ¿sí? Y no va a necesitar energía porque es un transporte bastante simple, ¿sí? La difusión facilitada viene a ser el otro tipo de transporte simple, ¿no? Que consiste aquí en la entrada de otros compuestos, como es el caso del sodio, del potasio, del cloro, por ejemplo, ¿sí? Aquí sí, estos compuestos van a necesitar de una proteína integral, en este caso, para llegar a atravesar lo que es la membrana celular, ¿sí? Por aquí, por donde están los lípidos, no van a poder ingresar. Entonces, estas moléculas de sodio, de potasio, van a tener que buscar una entrada para poder llegar al interior de la célula, como también poder salir fuera de la célula. Entonces, estas moléculas se van buscando como una puertita, ¿no? Sobre todo la capa de membrana celular, hasta encontrar estas proteínas que les permitan la entrada a la célula, ¿sí? Entonces, una vez encontraron estas proteínas, ¿no? Que son las indicadas para dejar la entrada de estos compuestos, entonces estas proteínas se abren y pueden ingresar o pueden salir de la célula, ¿sí? Entonces, en eso consiste la difusión facilitada, que es otro tipo de transporte pasivo que se da en la membrana celular, ¿sí? Otro tipo de transporte y el último que realiza la membrana, que se denomina transporte pasivo, viene a ser la ósmosis, ¿sí? Esta ósmosis se puede dar de varios tipos, ¿sí? ¿Qué viene a ser la ósmosis en sí? Es el paso o la entrada de moléculas de agua a la célula o la salida, ¿sí? Entonces, estas moléculas de agua van a necesitar de un puente o de una proteína para llegar a atravesar la membrana, ya que les mencionaba que los lípidos no van a permitir el paso de lo que son moléculas de agua, ¿no? Porque son hidrofóbicas. Entonces, estas moléculas van a ingresar a través de unas proteínas denominadas acuaporinas, que son proteínas que van a permitir el paso de moléculas de agua, ¿sí? Pero esta ósmosis va a realizar diferentes tipos de movimientos, como es el caso, por ejemplo, de la entrada y la salida de agua, ¿sí? Muchas veces la célula tiende a ganar mayor cantidad de agua o muchas veces la célula se llega a deshidratar, ¿sí? Y eso lo podemos ver muy comúnmente en diferentes ejemplos, ¿no? Que muchas veces se den en la naturaleza, ¿no? Pero estos tipos de medios o de transporte que realiza la célula, que viene a ser la ósmosis, lo puedes realizar de varias formas, ¿sí? Cuando la célula se encuentra en un medio isotónico, quiere decir que dentro de la célula hay la misma cantidad de compuestos que afuera, ¿sí? Entonces, cuando se da ese equilibrio de la misma cantidad de moléculas dentro que afuera de la célula, se denomina medio isotónico, ¿sí? Iso quiere decir igual, ¿sí?
Hay otro tipo de proceso que se da también, que es en el medio hipertónico, por ejemplo, y es cuando dentro de la célula hay menor cantidad de agua que afuera. Entonces, aquí en este tipo de proceso, el agua va a tender a salir hacia afuera y va a llegar a deshidratar prácticamente la célula, ¿sí? Y el medio hipotónico es el que consiste que cuando hay mayor cantidad de moléculas de agua dentro de la célula que afuera, aquí el agua va a tender a entrar. Entonces va a hacer que mi célula se hidrate y se hinche con mayor facilidad, ¿sí? Y entonces ese medio se denomina hipotónico. Vamos a verlo. Entonces, la ósmosis que se da en las células vegetales, por ejemplo. Este tipo de transporte que realiza la membrana celular en las células vegetales se denomina plasmólisis, cuando la membrana celular o la célula pierde gran cantidad de agua, ¿sí? La célula prácticamente se deshidrata, la célula vegetal. Y el otro tipo de transporte que viene a ser la turgencia realiza o hace todo lo contrario. Es cuando la célula gana gran cantidad de agua y mi célula se hincha, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver fácilmente en una plantita. Fíjense, muchas veces tenemos una maceta en casa, ¿verdad? Y si no la regamos un máximo de 2, 3 días, pues, ¿qué va a pasar con nuestra planta de nuestra maceta? Va a comenzar a marchitarse las hojas, ¿no? Entonces las hojas se caen hacia abajo, ¿no? Entonces esa es una señal que mis células vegetales o que esas células de ese vegetal están deshidratadas, ¿sí? Entonces, ahí la membrana tendió a perder gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, al perder agua, el claro ejemplo es que mi planta se llega a marchitar, ¿sí? Y es señal que mi planta puede llegar a morir si no la vuelvo a hidratar, ¿sí? O si no le echo agua nuevamente a mi planta, ¿sí? Pero el fenómeno de turgencia es todo lo contrario. Es cuando mi planta está completamente hidratada, entonces yo veo una planta bastante viva, ¿no? Con las hojas bastante verdes, ¿no? Florece, muchas veces da fruto por el mismo hecho de que las células están hidratadas, ¿no? Entonces, este fenómeno de ósmosis en células vegetales lo podemos ver muchas veces a diario, ¿sí? En este caso, está lloviendo, por ejemplo, en la ciudad, las plantas están o van a realizar este proceso de ósmosis que viene a ser la turgencia, ¿sí? Donde las plantas están totalmente hidratadas porque están captando el agua de lluvia, ¿sí? Entonces, ahora se está dando este tipo de transporte en la membrana, que viene a ser el transporte o el proceso de turgencia, ¿sí? Bien, en células animales, ¿no? También se da este tipo de transporte en la membrana de ósmosis en células animales. Pero aquí cambia el nombre, ¿sí? Pero la función viene a ser la misma. Por ejemplo, la ósmosis en las células animales se denomina crenación cuando la célula animal se deshidrata o pierde gran cantidad de agua, y cuando mi célula animal está hinchada, ¿no? O gana agua, se denomina ese proceso citólisis, ¿sí? Entonces, recuerden, la ósmosis en células animales se da de dos formas. La crenación, pérdida de agua, y la citólisis, ganancia de agua, ¿sí? Y en las células vegetales, plasmólisis, pérdida de agua, y turgencia, ganancia de agua, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de transporte se dan en estos dos tipos de células también. Bien, los tipos de transportes activos vienen a ser transportes que les mencionaba que sí o sí van a necesitar de energía ATP para realizar este tipo de transporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tipos de transporte son más complejos, ¿sí? Vamos a ver el primer tipo de transporte que se denomina transporte activo primario o antiport también se denomina, ¿sí? ¿En qué consiste este tipo de transporte? Necesita gran cantidad de energía ATP para realizar este tipo de transporte. ¿Por qué? Porque aquí viene a ser como un movimiento de entrada y de salida paralelo,
¿sí? Y también este tipo de transporte se denomina bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque además de necesitar una proteína integral que llegue a atravesar esta membrana celular, lo que hace este tipo de transporte es, si entra un sodio a mi célula, pues va a salir un potasio, ¿sí? Y ese movimiento lo hacen alternado o paralelo, ¿sí? Al mismo tiempo. Va entrando un sodio y va saliendo un potasio. O puede entrar un potasio y va saliendo un sodio, ¿sí? Entonces, ese tipo de movimiento en la membrana celular o ese tipo de transporte se denomina transporte activo primario, ¿sí? Que lo realiza la célula. El otro tipo de transporte activo secundario viene a ser un tipo de transporte también de entrada y salida de compuestos, pero aquí ya va a entrar y va a entrar a la misma vez un sodio con una glucosa, ¿sí? ¿Qué vienen a ser las glucosas? Son aminoácidos que requieren energía para realizar este transporte y que las células también necesitan bastante glucosa para desarrollar o desempeñar las funciones específicas dentro de la célula, ¿no? Entonces, cuando entra un sodio y una glucosa a través de una membrana, perdón, a través de una proteína o un puente integral a través de la membrana, este transporte se va a denominar transporte activo secundario y va a necesitar de energía ATP para realizar este tipo de transporte, ¿sí? Bien, otro tipo de transporte también activo porque necesita de energía ATP se denomina endocitosis o pinocitosis. ¿En qué consiste este tipo de transporte en la membrana? Aquí ciertos compuestos no van a necesitar de un puente conector para atravesar la membrana celular, sino que la misma membrana que está conformada por una bicapa de lípidos, fíjense, que es esta de aquí, ella puede capturar compuestos que vaya a necesitar, ¿no? De un medio externo y adoptar esta forma, fíjense, esta membrana es bastante flexible o dócil, ¿no? Adopta esta forma y va a fagocitar o es como si comiera en forma de vesícula, ¿sí? Que son estas esferas que tienen una forma circular. Entonces, estos compuestos que pueden estar fuera de la célula, cuando la membrana, cuando la célula va a necesitar estos compuestos, la misma membrana adopta esta forma, fíjense, hasta meter hacia adentro los compuestos que necesita la célula, ¿sí? Entonces, aquí muchas veces se dice que la célula, al hacer este tipo de movimientos, va a tener la desventaja de fagocitar algún tipo de microorganismo, como es el caso de las bacterias o de los virus, por ejemplo, ¿no? Que vienen a ser oportunistas. Entonces, al hacer este movimiento, las bacterias, fíjense, muchas veces puede entrar un microorganismo oportunista, ¿no? Y de esa forma puede ingresar a la célula, ¿sí? Pero como esta membrana es selectiva que les mencionaba, ella muchas veces se da cuenta ya cuando ingresó el compuesto dentro de la célula. Entonces, si fagocitosis comió o se extrajo un microorganismo a través de las vesículas, entonces la membrana o la célula se da cuenta y dice, ah, entró un microorganismo que me va a dañar y mejor lo expulso, ¿sí? Entonces, la misma membrana celular o la misma célula va a expulsar nuevamente ese compuesto que no va a necesitar o que le va a hacer daño prácticamente, fíjense, ¿sí? Y lo vuelve a sacar hacia afuera. Ese tipo de transporte donde la membrana va a llegar a expulsar ciertos microorganismos patógenos se denomina exocitosis. Sacar afuera, ¿verdad? Expulsar. Entonces, muchas veces sí la membrana que realiza este movimiento
y el movimiento no es muy rápido, lo vamos a decir así, ¿no? Y ahí aprovechan, en el caso de los virus o de algunas bacterias, por ejemplo, que se reproducen bastante rápido, ¿sí? Entonces, cuando ya va a realizar este movimiento, la membrana de exocitosis, que va a ser la expulsión de microorganismos, entonces ya el virus acá se reprodujo, o la bacteria se reprodujo, y ya llegó a dañar a mi célula, ¿sí? Entonces, eso se da, por ejemplo, mucho en lo que son, en lo que vienen a ser las células sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Que son, las, son más, vamos a decirlo, sensibles a cualquier tipo de infecciones, ¿no? De microorganismos, ¿no? Entonces, en eso consiste este tipo de transporte de exocitosis, que viene a ser el último tipo de transporte que realiza la membrana celular, ¿no? Y consta de la necesidad o requerir de energía ATP para realizar este tipo de transporte, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los tipos de transporte que va a realizar la membrana celular en todas las células de tipo animal o de tipo vegetal que pueden realizar este tipo de transporte, ¿sí? Bien, entonces, con eso terminamos el tema de hoy día. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de hoy día. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Todo claro. Bien, entonces les paso al grupo la presentación y la clase grabada, por si tuvieran alguna duda, la vuelven a ver la clase, ¿no? Y la presentación también, las que estaba pasando, para que puedan tener mayor conocimiento y o cualquier duda que tengan sobre el tema, ¿sí? No dejen de entrar a la plataforma, ahí les estoy dejando unos bancos de preguntas en la plataforma para que puedan responder, son unos pequeños cuestionarios de unas 10 preguntas, ¿sí? Por tema, entonces pueden ingresar a la plataforma y realizar esos tipos de bancos de preguntas, ¿sí? Bien, entonces si no hay más preguntas, nos vemos a las 10:30 que tenemos nuestra clase de inducción sobre la práctica de laboratorio, ¿sí? Ya, Alicia. Bien, entonces nos vemos más tardecito, chicos. Enseguida les mando la presentación, ¿ya?